Bienvenidos al resumen semanal de Cubavisión Internacional, un recorrido por la agenda informativa cubana. En esta emisión destacaremos la denuncia de Cuba ante las amenazas de agresión militar de Estados Unidos. Le informaremos sobre algunas acciones de solidaridad con Cuba en el mundo en medio del cerco energético que vive el país, al tiempo que le contaremos sobre cómo el pueblo cubano enfrenta esta situación. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Esta semana, el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció importantes declaraciones donde explicó que la defensa es la primera prioridad del país y que habrá transformaciones sustanciales en la economía. Asimismo, el jefe de Estado afirmó que todos los días quieren condenar a Cuba con una medida, pero el país no está detenido. Le ofrecemos un fragmento de sus palabras. La perspectiva de todo lo que proponemos es que entre todos podamos impulsar productivamente el país, crear riqueza y distribuir esa riqueza con justicia social. En ese mismo orden de cosas está la autonomía de la empresa estatal para que, expresó el mandatario, funcione sin intermediarios y con mucha participación de los trabajadores. Eso significa también que las empresas van a diseñar sus dimensiones, van a diseñar sus sistemas de salario, van a tener las facultades sin límites, sin trabas, para dar uso a sus utilidades en las cosas que ellos entienden, en las cosas que aprueben. Colectivamente van a tener facultades exportadoras e importadoras, van a tener contrataciones que les van a permitir ingresar en divisas y además de los aportes que hagan al país, tener una parte de esas divisas para reproducir de manera ampliada sus producciones y sus servicios. Otras medidas, explicó Miguel Díaz-Canel, están orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y a la logística. Y cada vez hacer que el comercio exterior sea más dinámico, que no sea obligatorio exportar e importar desde cualquiera de los actores económicos con intermediarios. Va a haber más facultades para la exportación, para la importación. Se van a beneficiar con los aranceles de importación aquellos que importen insumos o materias primas para procesos productivos y de servicios en Cuba. Hay también un grupo de disposiciones dirigidas a incentivar la inversión extranjera directa, expresó el mandatario. Tiene que ver con derechos de superficie, quitar trabas, tiene que ver también con el uso de las cuentas bancarias, con los plazos de aprobación de la inversión extranjera directa, con la manera ágil en que se deben dar la respuesta. Y dentro de toda esa inversión extranjera directa también se han tratado dos formas particulares de inversión de cubanos, la de los cubanos residentes en el exterior y la de los cubanos en Cuba. Al turismo, una de las principales actividades económicas del país, se dirigen también un grupo de acciones. Hay también una visión hacia el turismo. Con los cercos que tiene el turismo hay que ir a nuevas modalidades, con nuevos actores también en el turismo para explotar toda esa infraestructura que tenemos. No podemos pensar en estos momentos solo en las grandes cadenas, cuando muchas de ellas por la presión del gobierno de los Estados Unidos se han retirado del país. El país trabaja con inteligencia para enfrentar la criminal política de Washington, afirmó Díaz-Canel, y no hay mejor respuesta que la unidad. En medio de este contexto, la Duma estatal rusa aprobó por unanimidad una declaración sobre la intensificación de la agresiva política de Estados Unidos hacia la República de Cuba. En su declaración adoptada en sesión plenaria, la Duma estatal expresó su firme apoyo al pueblo cubano, a la dirigencia del país y a sus colegas de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y del Consejo de Estado de la República en su dedicada lucha. El documento señala que el embargo económico, financiero y energético estadounidense contra Cuba no es más que una flagrante injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, un ejemplo de cómo se conducen las relaciones interestatales mediante medidas restrictivas y legítimas, lo cual viola directamente los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, la emblemática Plaza Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, se convirtió este miércoles en el epicentro de la solidaridad continental con el inicio de las actividades en Bélgica del Convoy Europeo de Solidaridad con Cuba. Proveniente de Italia, esta caravana recorrerá varias ciudades de Europa. Más de un centenar de personas, entre activistas sociales, eurodiputados, parlamentarios belgas, intelectuales, cubanos residentes, líderes políticos y sindicales y la delegación del Movimiento de Solidaridad en Italia se fundieron en un clamor colectivo. Con voz firme, los oradores condenaron la criminal política de asfixia económica y el bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó este lunes al levantamiento inmediato de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba, advirtiendo que su ampliación está provocando graves consecuencias humanitarias y poniendo en peligro la vida del pueblo cubano. Según Turk, las restricciones al suministro de combustible aplicadas desde principios de 2026, junto con el endurecimiento de las sanciones extraterritoriales, están afectando gravemente el acceso a bienes y servicios esenciales, particularmente para los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, subrayó que la escasez de medicamentos e insumos médicos está poniendo en riesgo vidas humanas y calificó la situación de inaceptable. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció nuevamente el impacto inhumano del bloqueo estadounidense contra Cuba, que no permite llevar donaciones a sus destinos. El canciller se refirió al informe de la Organización de Naciones Unidas, que reporta más de 170 contenedores que han arribado a Cuba por valor de más de $6 millones y que no pueden llegar a los beneficiarios debido a la escasez de combustible. El presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, ratificó los vínculos históricos, entrañables y de profunda amistad que unen a los pueblos de Cuba y de las naciones de Asia y Oceanía. Así fue ratificado durante el intercambio sostenido entre el miembro del Buró Político y el cuerpo diplomático de esa región acreditado en La Habana. Los embajadores y consejeros ratificaron su respaldo y apoyo solidario a la nación frente al bloqueo económico, comercial, financiero y energético y frente a la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos. El buque comercial Asiancatra arribó al puerto de La Habana, en el municipio de Regla, con un donativo procedente de México y Belice. Organizaciones solidarias, residentes cubanos en ambos países y una convocatoria del diario La Jornada gestionaron la donación de alimentos e insumos básicos destinada a aliviar las dificultades que enfrenta la población cubana. De esa manera, la muestra de cooperación y solidaridad de los gobiernos y pueblos de México y Belice se suman a otras expresiones de apoyo recibidas por la nación caribeña durante todo el 2026. La empresa del gas manufacturado de la Unión Cuba Petróleo adicionará progresivamente 25.000 nuevos clientes a su servicio. El proceso para ampliar el suministro del conocido gas de la calle se implementa en zonas de la capital donde se encuentran redes distribuidoras del combustible doméstico. Las acciones en marcha son parte del programa económico y social de gobierno para el año 2026. El periodista Bernardo Espinosa con detalles de la inversión. Hombres, maquinarias y logísticas implementan el proyecto. En las vías, acciones para la ampliación del servicio. La proyección es captar progresivamente 25.000 nuevos consumidores del gas manufacturado. Este proceso comenzó con la identificación de los clientes que se encuentran sobre la red de gas manufacturado y que no cuentan con ese servicio. Hasta el momento nosotros hemos identificado 4.400 clientes que no contaban con ese servicio. A este grupo de clientes se les realizó un proceso de revisión de las instalaciones. La entidad asegura el combustible doméstico a más de 284.000 clientes en la ciudad. Sus redes cubren consejos populares en los municipios 10 de Octubre, Cerro, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Marianao, Playa y La Habana Vieja. Todos los municipios no están gasificados en su totalidad. O sea, hay municipios que tienen una parte de gas manufacturado y otra parte que tienen gas licuado. Dentro de la red de gas manufacturado hay clientes que no están gasificados. Esos son los clientes que hoy estamos incorporando a la red.
Industrias del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos participan en el programa de ampliación. Hidroplas modificó temporalmente líneas para cumplir con los requerimientos tecnológicos que exigen las redes del gas. Directivos resaltan que esta producción permite sustituir compras en el exterior. Son los que nosotros utilizamos en las redes soterradas y en las conexiones de las acometidas, de las maestras hacia el límite de propiedad de las instalaciones. La innovación y alianzas empresariales permiten no detener lo diseñado pese a las difíciles condiciones que enfrenta el país. Hasta el momento hemos incorporado 1.068 clientes a la red de gas manufacturado a partir de un grupo de recursos que hemos gestionado en las diversas empresas del sistema CUPE, que nos ha permitido esta incorporación de estos clientes. En medio del actual proceso de ampliación del servicio, han sido detectados 670 clientes que estaban conectados a las redes de forma ilegal. Especialistas advierten de peligros que están presentes cuando en las viviendas son realizadas conexiones ilícitas a los sistemas de distribución del gas. Es riesgoso manipular gas con recursos que no son los adecuados. Además, si hay algún cliente que quede en la red de gas manufacturado que no ha sido contactado por nuestro personal, bueno, pues puede dirigirse a las casas comerciales que están en nuestro municipio para que tomarlo en el registro e incorporarlo a la identificación de los clientes a gasificar. Especialistas de la Unión Cuba Petróleo señalan que la gradual ampliación del servicio de gas manufacturado en La Habana es posible por el sostenido incremento de la producción en zonas de la franja petrolera norte de Occidente y a mejoras tecnológicas en plantas de la entidad. Directivos igualmente reconocen cuánto representa este recurso 100% nacional que genera soberanía energética en la generación de electricidad y a la vez aporta ahorros en consumos de energía y garantía del combustible doméstico en hogares habaneros que disponen del conocido gas de la calle. La Habana contará con una nueva granja agrotecnológica dedicada al cultivo de plantas medicinales. Este proyecto permitirá la autosuficiencia de varias comunidades en la zona oeste de la capital, con financiación complementaria del gobierno italiano para el desarrollo local. Más detalles en el siguiente informe. Para el rescate del uso popular de las plantas medicinales, el proyecto de desarrollo local La Botica de la Abuela inaugura una finca agrotecnológica en el oeste de la capital. El área impulsará el cultivo para la autosuficiencia comunitaria y promoverá la educación ambiental. Tenemos el área de postura, donde vamos a tener nuestras propias posturas, nuestras propias semillas, nuestra propia masa vegetal para la reproducción como tal de calidad, que es una de las cosas que estábamos teniendo dificultad. Tenemos el área de cantero, que vamos a tener especies difíciles, muy difíciles, como el tilo, como las mentas. El nuevo espacio se inserta en una red de colaboración entre Italia y Cuba de larga data para la transferencia de tecnologías ecológicas y el financiamiento a experiencias de desarrollo sostenible. El tema de la medicina tradicional es un tema que nos interesa mucho, que forma parte de la atención que Italia brinda al tema de la sostenibilidad en general. Es un amor que Italia tiene para Cuba desde siempre. Es una cátedra UNESCO, la primera que se abrió acá en Cuba. Hace años que trabajamos con esta cátedra de la UNESCO para las plantas medicinales. Eso tiene varios beneficios. Los beneficios educativos, porque para nosotros tenemos como pedagogía de que la observación de la naturaleza es el substrato de la enseñanza científica. A partir de esta semana, la finca agrotecnológica Cuba-Italia pretende ampliar sus áreas para la salvaguarda de una cultura ancestral de prácticas y valores saludables. Los textos de los proyectos de ley, Código de Trabajo, de Tierra Agropecuaria y Forestal,
de la Vivienda y de Organización de la Administración Central del Estado y el correo electrónico habilitado se publicaron en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular con el objetivo de promover la participación ciudadana en ese proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población. La primera de estas disposiciones normativas actualiza y perfecciona las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes derivados de la relación jurídico-laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores. La Ley de Tierra, Agropecuaria y Forestal actualiza el régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios, así como su unificación de forma sistemática para la adecuada regulación. El proyecto de ley de la vivienda tiene como objetivo establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética. En tanto, la propuesta de disposición normativa de organización de la Administración Central del Estado regula las bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran. La reactivación en Cuba de la producción de 16 citostáticos para el Programa Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos, tras un importante proceso inversionista, demuestra la voluntad del gobierno cubano de continuar trabajando por el bienestar y la salud del pueblo. El reimpulso en la fabricación de estos imprescindibles medicamentos para el cáncer tiene lugar en medio de severas limitaciones económicas provocadas por el recrudecimiento extremo del bloqueo y un cerco energético sin precedentes. La producción se retomará priorizando aquellos medicamentos de mayor criticidad clínica, según los cronogramas acordados con el Ministerio de Salud Pública. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Elio Rodríguez Perdomo, asistió al cuarto encuentro de coordinadores nacionales del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, sede en Zimbabue. El foro tuvo como tema central el multilateralismo efectivo en un orden internacional multipolar de los principios de la Carta a la práctica. Al intervenir, Rodríguez Perdomo advirtió que en el escenario muy complejo para varios de sus miembros, incluida Cuba, Estados Unidos desconoce el valor de las Naciones Unidas y del multilateralismo. En el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, se celebró la ceremonia de entrega de premios del concurso Circular Cuba. La competición promovió el reciclaje y la educación ambiental como formas de fomentar una actitud de protección del medio ambiente en los niños. La mañana los sorprendió con alegría en la cancha escolar. Algunos serían premiados y otros tal vez no, pero la mayoría había decidido participar en un concurso que desde su lanzamiento hablaba de las bondades de reciclar. El reciclar es importante porque podemos reutilizar las cosas. Para hacer cartones de huevo, cajas, libros, hojas, libretas. Y esto es muy importante para el cuidado ecológico. Por eso es que con esta java quiero contribuir al reciclaje. 22 días después volvimos a la Escuela Mártires de Playa Girón, en el habanero municipio de Boyeros, y estos dibujos y poemas prueban que sus pioneros no estuvieron de brazos cruzados. Recoge materia prima, nada se puede botar, después de un lindo proceso se volverá a utilizar. Tampoco los de otra escuela cercana, la América Latina, que de igual modo apelaron a las artes plásticas y a la literatura para hablar de ahorro de agua, energías limpias, reciclaje y biodiversidad. Yo escribí un cuento que era sobre Fran, un niño que le gustaba mucho el verde, y él había soñado una pesadilla de que todo estaba sucio, pero él quería ayudar a recoger eso y lo logró. ¿Por qué es importante rescatar esa parte del mar donde estaba el barco? Para que los peces no se mueran. Y nosotros disfrutamos mucho de la playa. 168 trabajos demostraron el valor de la iniciativa que gestaron la empresa mixta de envases de papel S.A. y la Oficina Alemana de Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba. Y en el Día Mundial del Medio Ambiente se realizó la premiación. Ha sido una celebración de la creatividad, la conciencia y el compromiso de nuestros niños con el planeta que compartimos. ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con la tierra? Basta de contaminar.
Con apego a la verdad, hubo ausencias que obligaron a entregar algunos premios en manos amigas. También hubo sonrisas y hasta lágrimas. Y entre tanta creatividad infantil, encontré a un futuro periodista y lo invité a acompañarme en esta historia. Oye, Meuris, ¿y si tú fuiste premiada, por qué estabas llorando? Porque me sentí muy emocionada y estaba muy nerviosa. ¿Y qué defendiste en tu trabajo? Yo quería hacer como que alguien estuviera recogiendo la basura de los lugares. ¿Y qué hacían los pioneros de tu dibujo? Botando la basura, plantando árboles y admirando la bella naturaleza. ¿Y por qué es importante cuidar el medio ambiente? Porque si el medio ambiente está contaminado, nosotros no tendremos oxígeno ni un lugar en donde vivir. El concurso Cuba Circular no termina aquí en la escuela. Después de la fiesta y las premiaciones, nos vamos a conocer un poco más en la fábrica. Ya lo usaste, no lo botes, todo se puede sacar, porque la materia prima la podemos reciclar. La empresa Embapel S.A. los invitó a inaugurar su propia exposición con los trabajos galardonados y cada uno apuntó el mensaje que quiso transmitir. En el camino de la izquierda era como que la contaminación, así la basura, la fábrica que contaminan el aire, y en el otro camino era lo que yo sueño, que esté todo cuidado, todo limpio. Reciclar es vida para otras cosas. Así como con el cartón lo reciclamos y podríamos hacer útiles para la escuela. Esto yo lo hice con objetos de mi comunidad reciclados y yo le pedí ayuda a mis vecinos para poder hacer. Lo que quiero lograr es que de esto pasemos a un mundo mejor. Más allá de los premios que se les entregaron, creo que logramos el objetivo que teníamos, que era confrontarlos con el tema de la economía circular, acercarlos al tema del reciclaje, que buscaran información, que se apoyaran también en sus padres, en sus maestros, para aprender un poco más allá del tema de lo que significa reciclar, reducir, reutilizar. Aquí entendieron que el mejor premio se lleva dentro, con una conciencia ambiental respetuosa del entorno. Y no imaginaron que incluso aprenderían lo que significa sembrar un árbol con sus propias manos. ¿Por qué es importante sembrar árboles para ti? Porque pueden darle sombra cuando una persona está muy cansada, puede dar frutos. El concurso Cuba Circular es parte de un proyecto con el que esta empresa, entre 92 contendientes, ganó un evento internacional hace 2 años. Fue ese el origen de estas máquinas de tecnología alemana para procesar cartón y papel. Hoy este certamen infantil cierra un ciclo y cumple la palabra empeñada. Este evento que acaba de concluir no fue improvisado. Es el resultado de ese trabajo que desde 2024 cogimos el calendario, buscamos la fecha y dijimos en qué momento lo podemos hacer, qué simbolismo tiene, qué transmisión a la sociedad puede tener el proyecto que repercuta hacia favor de eso. O sea, es un concurso del concurso. Yo diría que estamos buscando esa circularidad que queremos y mañana van a surgir nuevas ideas. Cuba recicla, sí. Cuba recicla, ven. La clausura de la jornada se centró en satisfacer la curiosidad de un público infantil interesado en conocer cuál es el destino del cartón y el papel que se recicla y deseoso de repetir la experiencia el próximo año, porque al parecer el concurso llegó para quedarse, ya que cuidar el planeta es cuidar de nosotros mismos. Hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre sin templo, desciende a mi ciudad, tu ejemplo. Resulta imposible abordar la historia de Cuba sin hacer referencia a las figuras de Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna, 2 hombres que, a pesar de haber vivido en épocas diferentes, lucharon incansablemente contra toda forma de colonialismo, sacrificando incluso lo más preciado, la familia y su propia existencia.
Maceo y Che, como comúnmente son llamados, coinciden en su fecha de nacimiento el 14 de junio en épocas diferentes, pero ambos constituyen un paradigma para todo pueblo que aspire o luche por la consolidación de su soberanía. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. La más insuficiente es la de remediar la mente. Y la demencia pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña. Hombre sin apellido, un poco de piedad, de piso. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. De la melena inculta la calvicie,